En abril de 1941, unos informes del embajador y del alto estado alemán llegaban a las siguientes conclusiones. Insatisfacción de los ministros militares por la acumulación del poder de Suñer y un deterioro de la situación económica española debido a las políticas desatinadas de los ministros de Comercio y de Hacienda y a la mala administración y corrupción de la Falange, cosas que achacaban a Serrano Suñer. Aunque también el informe consideraba a Suñer como el ministro con mayor capacidad de decisión, pero que estaba limitado por las maquinaciones de sus enemigos y las reticencias de Franco a darle carta blanca. Al mes siguiente, en mayo de 1941, estalló la crisis. Vigón amenazó con la dimisión de los ministros militares si Franco no recortaba el poder de Suñer. Franco no estaba preocupado porque pensaba que Suñer estaba a su servicio hasta que empezó a sospechar de que construía su propia base de poder. El 1 de mayo empezó a sospechar por el Real Decreto que se aprobó que excluía a la prensa falangista de la censura. Solo ahora va a ser ejercida por la propia Falange. El 2 de mayo, un discurso de Suñer en Mota del Cuervo proponía que la Falange tuviera el monopolio del gobierno. Y el 3 de mayo, Miguel Primo de Rivera dimitió de sus cargos en Falange como protesta por la debilidad de las diferentes organizaciones del partido. Entonces Franco nombró al coronel Valentín Galarza ministro de Gobernación. Hasta ahora se ocupaba de la subsecretaría de Presidencia, cargo que ahora ocuparía el capitán de navío Luis Carrero Blanco, en la actualidad jefe de operaciones del Estado Mayor Naval. Lo primero que hizo Valentín Galarza fue revocar el decreto que eximía de la censura a la prensa falangista y sustituyó en el ministerio y en los gobiernos civiles a todos los hombres de confianza de Suñer por militares y civiles monárquicos, todo ello con la autorización del general Franco. La Falange reaccionó con una cascada de dimisiones, entre ellas las de los dos ministros, Suñer en Exteriores y José Antonio Girón, recién nombrado ministro de Trabajo. Se produjeron enfrentamientos en la calle entre falangistas y policía, y la prensa falangista denunció maquinaciones británicas en todos estos movimientos. La réplica de los militares vino de Juan Luis Beigbeder, que propuso un golpe de Estado en Marruecos, lo que levantó las alarmas en Gran Bretaña. Esta situación fue atemperada por el agregado militar en Vichy, el coronel Antonio Barroso, que actuó de mediador en el conflicto, y propuso a Franco que hablara por separado con las figuras más importantes de la Falange y que realizara cambios en su gobierno. Así, el 19 de mayo de 1941 se produjo la tercera remodelación en el gobierno, con un aumento de la presencia falangista. Además de Suñer y Girón, que reconsideraron sus dimisiones, aparecieron dos nuevos ministros falangistas, Miguel Primo de Rivera en Agricultura y José Luis Arrese como ministro secretario de la Falange. Esto a primera vista parecía un triunfo de la Falange sobre el ejército, sin embargo fue el principio de la caída de Suñer, ya que Franco descubrió que se podía comprar a bajo precio a los falangistas. La figura emergente va a ser José Luis Arrese, un virtuoso maestro de la adulación y con antecedentes edillistas que servirán a Franco para ganarse al ala radical de la Falange. Arrese ambicionaba suplantar a Suñer y fue pieza clave en su hundimiento, ya que éste contaba a Franco todos los chismes relacionados con las ambiciones de Suñer. Arrese compró y reemplazó a los camisas viejas y aquellos de dudosa lealtad a Franco fueron purgados por rojos y radicales. Para ello creó una inspección de depuración en Falange que durante los siguientes 5 años expulsó a 6.000 falangistas. Además, organizó una administración falangista a la sombra del gobierno, donde destacó Gabriel Arias Salgado, vicesecretario de Educación Popular, que era responsable de la censura y propaganda del régimen, ahora dirigida más hacia el catolicismo de derechas y no hacia un fascismo radical. La prensa repetía dos ideas vinculadas: que el régimen de Franco sobreviviría, fuese cual fuese el resultado final de la guerra, y que si Franco caía sería el final de España. Franco estaba cambiando, se estaba alejando de sus sueños imperiales y quería asegurarse su permanencia en el poder. Un síntoma del cambio fue el acuerdo que se llegó en junio de 1941 con el Vaticano sobre el derecho de presentación de obispos. Desde finales de 1940,
Permanecían vacantes 20 diócesis y se había paralizado el nombramiento de obispos. Así el gobierno de España y el Vaticano llegaron a un acuerdo en un sistema. El nuncio y el ministro de Exteriores consensuaban 6 candidatos para cada sede episcopal, la Secretaría de Estado del Vaticano elegía 3 de esos 6 y Franco elegía a uno de los 3, que posteriormente lo enviaban a Roma y el Papa lo nombraba. Ese mismo año, en junio de 1941, Suñer y Franco estaban totalmente convencidos de la victoria final del Eje, tras la evacuación británica de Creta y sobre todo por la invasión alemana de Rusia. Suñer ofreció al embajador alemán Storer el envío de unidades de voluntarios falangistas, independientemente si España entraba o no entraba en la guerra. 2 días después de la invasión alemana, el 24 de junio, arengados por un discurso de Suñer, un grupo de falangistas se manifestó ante la sede de la Secretaría General del Movimiento para pedir la declaración de guerra a Rusia. Luego marcharían a la embajada británica a la que apedrearon. Fueron disueltos no por la policía española, sino por los guardias británicos. Ante las protestas del embajador inglés, Franco no le dio importancia al suceso y declaró que eran unos jóvenes exaltados. Sin embargo, Arrese inició una campaña de reclutamiento voluntario en las filas de Falange. Al 2 de julio, con unas declaraciones a la prensa alemana de Suñer, declaró que España era no beligerante y que a partir de ahora sería beligerante moral. Es un sucedáneo, pero no se eliminó la declaración de no beligerancia. Ahora se llamará beligerancia moral. El tema el envío de una división de voluntarios produjo un enfrentamiento entre falangistas y militares, y Franco llegó a una solución de compromiso sobre quiénes formarían dicho grupo expedicionario. Se enviaría una división de voluntarios mandada por oficiales profesionales, y al frente de ella se nombró al general Agustín Muñoz Grandes, en estos momentos máxima autoridad militar del campo de Gibraltar. Combatirían con uniforme alemán, aunque con distintivo español. Las ventajas que tenía enviar voluntarios y no un ejército profesional era que la alimentación y el armamento serían responsabilidad de Alemania y además el gobierno podía desligarse en cualquier momento de dicha expedición voluntaria, aunque los gobiernos aliados eran totalmente conscientes de que no era una cosa de voluntariado, sino que estaban patrocinados oficialmente por el gobierno de Franco. La campaña de alistamiento fue un éxito. Se alistaron alrededor de 18.000 personas. La mayoría eran militares veteranos. El resto eran simpatizantes de Falange o familiares republicanos que querían limpiar sus antecedentes. Las edades oscilaban de entre los 20 y 28 años, aunque también se alistaron menores con la autorización paterna. Pasaron pruebas médicas y muchos fueron rechazados o por cuestiones de edad o por problemas físicos. Los beneficios que tenía alistarse en esta expedición era que iban a cobrar un doble sueldo. Por un lado, el mismo sueldo que los alemanes y la misma paga por la legión. Y la misma paga que se realizaba la legión, perdón. Se mantendrían sus derechos laborales a su regreso y para sus familias también tendría unas ventajas. Cobrarían un subsidio de 7,30 pesetas y tendrían una doble cartilla de racionamiento. Antes de la partida, estos voluntarios recibirían 10 días de instrucción y además se les informó sobre las normas y obligaciones. El 14 de julio de 1941 salió de España la llamada División Azul. 3 días después, Franco dio un discurso ante el Consejo Nacional de Falange, realizando un duro ataque al comunismo y a la democracia. Este discurso tuvo una gran repercusión internacional y se mostraron las potencias del Eje satisfechos con el mismo y las potencias aliadas se mostraron amenazantes. La División Azul estuvo en Rusia hasta octubre de 1943 y pasaron cerca de más de 40.000 voluntarios. Después del primer reclutamiento, los siguientes fueron más complicados y fueron más difícil captar voluntarios por el alargamiento de la guerra y por la extrema dureza del invierno ruso. En total murieron españoles en Rusia alrededor de 5.000 hombres.
Por la creación y por el envío de la división a Rusia, además de que los voluntarios estaban obligados a jurar lealtad al rey, los generales más importantes españoles estaban preocupados. Además, no les gustaba que las declaraciones extremistas sobre política exterior no hubieran pasado por una consulta al Alto Estado Mayor. Así, el 1 de agosto de 1941, el general Luis Orgaz, como representante del ejército, exigió la dimisión de Serrano Suñer. La respuesta de Franco fue evitar la confrontación y aceptó dicha petición, pero pidió tiempo debido al poder que tenía la Falange en estos momentos. 10 días después, el 12 de agosto, el general Aranda reiteró el mensaje de Orgaz en términos mucho más firmes, obteniendo la misma respuesta de Franco. Ante esta falta de respuesta por parte del dictador, los militares iniciaron conversaciones con el embajador británico para asegurarse su apoyo para un golpe de Estado contra Franco o para formar un gobierno en Marruecos o en Canarias en caso de invasión alemana. No solo enviamos españoles a Rusia, sino que también llegamos a un acuerdo con Alemania entre las delegaciones nacionales de sindicatos de ambos países el 21 de agosto, por el cual se enviarían a Alemania mano de obra española, alrededor de 100.000 trabajadores, para trabajar en industria, debido a que en Alemania había déficit de mano de obra por el alistamiento de alemanes en la guerra. Camiones con altavoces paseaban por las zonas de mayor desempleo en España, alentando a inscribirse para viajar a Alemania. Esta campaña tuvo poco éxito. De los 100.000 que se habían proyectado, solo 15.000 hombres se mostraron voluntarios para ir a trabajar a Alemania. Ante este fracaso, el gobierno alemán propuso a Franco el envío de presos, propuesta que fue totalmente rechazada por Franco. El ajuar reglamentario que llevaban estos trabajadores a Alemania era el siguiente: 4 pares de calcetines, un par de calzoncillos, un par de camisetas, 3 camisas, 2 pares de pañuelos, 2 toallas, un traje, un pantalón, un jersey de lana, un abrigo grueso, un par de botas de piel, una bufanda, un gorro de lana y útiles para afeitar. A esto es lo que se llamó el Corte Inglés el ajuar del emigrante, que ofreció un precio especial por dicho lote, y los ropavejeros del resto de Madrid dijéramos que hicieron su agosto. Aquellos que no pudieron comprarlo se lo facilitó la Comisión Interministerial para el Envío de Trabajadores a Alemania, la CIPETA. Este adelanto de este ajuar del emigrante se lo descontarían del primer sueldo. Los contratos se realizaban de manera individual en presencia del representante de la empresa a la cual iban a trabajar. Normalmente la vigencia era de 1 año, con la posibilidad de prórroga por otro año más. Los salarios variaban según la localidad y la función del trabajo, pero más o menos el promedio era el siguiente: entre 60 y 90 céntimos de marco la hora, y un jornal de 8 horas entre 4 y 7,20 marcos. Viendo que el marco en aquella época estaba a 4,24 pesetas, pues hacer el cálculo que cobraba cada español. Los gastos por alojamiento y manutención estaban entre los 10 y los 14 marcos, y el envío que se realizaba por parte de los trabajadores a España a sus familias se tendría que realizar a través de la Deutsche Bank y el Banco Internacional de Industria y Comercio. Las transferencias se debían hacer usando formularios específicos que habían recibido en España tras la firma del contrato. Los trabajadores españoles tenían todos los derechos que tenían los trabajadores alemanes. Tenían derecho a vacaciones y la empresa estaba obligada a costear su viaje de ida y vuelta hasta Hendaya. Luego de Hendaya a sus localidades, eso iba costeado por los trabajadores. Tenían todos los mismos seguros sociales que los alemanes y para ello pagaban cuotas. Esas cuotas le eran descontadas de su sueldo. ¿Qué problemas encontraron los trabajadores españoles en Alemania? Pues son los siguientes: una incorrecta clasificación profesional, una disminución de sus jornales debido a la cantidad de descuentos que tenían por impuestos, por seguros sociales, por manutención y por alojamiento. Otra queja era el trato injusto recibido por capataces y responsables de los campamentos donde estaban alojados, la comida insuficiente y no adaptada al gusto de los españoles, y por último, la incapacidad de los ferrocarriles tanto alemanes como españoles para el viaje a España en vacaciones, que coincidía también con un gran movimiento por parte de los alemanes.
También las empresas alemanas tenían sus quejas y se quejaban del absentismo de los trabajadores españoles. A finales de 1941 la situación económica en España era bastante lastimosa. Había de reservas de petróleo 39.000 toneladas, cuando el consumo trimestral estaba valorado en 114.000 toneladas. Las importaciones en el último trimestre rondaban las 83.000 toneladas, cuando en el trimestre último de 1940 eran cerca de 285.000 toneladas. Esta situación hizo que el gobierno hiciera maniobras diplomáticas para aplacar los recelos tanto de Londres como de Washington de que España estaba alineada con el eje y estaba ayudándolos. Entonces el gobierno de Franco se inventó la teoría de las dos guerras. Decía que en el mundo había en estos momentos dos guerras, una beligerante España contra Rusia y otra España no beligerante, la guerra que mantenían Gran Bretaña con las potencias del eje. Pero todo va a cambiar a partir del 7 de diciembre de 1941 por el ataque japonés a Pearl Harbor, y van a cambiar las relaciones de los aliados tras esta entrada. Pero aún así, se seguía pensando en España que Gran Bretaña y Estados Unidos eran unos semilleros de organizadores, de conspiradores comunistas y masones. De hecho, el 18 de diciembre de 1941 los aliados descubrieron, y esta vez con pruebas, la colaboración española con Alemania. Dos destructores ingleses capturaron a un submarino alemán y encontraron a bordo una lista de suministros con una nota que decía «Recibido en Vigo el 15 de diciembre de 1941». Ante las protestas del embajador británico y las amenazas con restringir el envío de suministros, Franco ordenó la suspensión de aprovisionar a los submarinos alemanes. Sin embargo, va a seguir haciéndose, pero a partir de entonces lo harían pesqueros y mercantes particulares en alta mar, a precios abusivos y en cantidades insuficientes. Las medidas que tomaron los aliados por este alineamiento público con el eje fueron las siguientes: reforzamiento del bloqueo naval, interrupción de suministros alimenticios y petrolíferos y una expedición de 10.000 soldados británicos para ocupar las Islas Canarias. Estas medidas se tomarían a partir y entrarían en vigor a partir de febrero de 1942. La consecuencia de este reforzamiento del bloqueo naval y de la interrupción de suministros fue el cierre de la refinería de Tenerife por escasez de petróleo. Ante esta situación, Franco aceptó a regañadientes las exigencias de Washington de que los cargamentos estuvieran sujetos a inspección para supervisar su uso y la negación pública de los acuerdos con Alemania para abastecer submarinos en las Islas Canarias. Pero en marzo de 1942 la política económica de los aliados en relación con España cambió. Hasta ahora solo se había fijado en el control de los productos básicos para frenar el alineamiento de España con el eje. A partir de ahora, las potencias aliadas comprarán wolframio y otros metales necesarios para la guerra, pero curiosamente esta medida resultará beneficiosa para el régimen de Franco, ya que a partir de ahora le abriría la posibilidad de mantener un doble juego con los aliados y con el eje. Wedel, el embajador norteamericano, fue sustituido por cuestiones de enfermedad por Carlton Hayes, que era un profesor de historia que durante la guerra civil defendió la causa del bando nacional, cosa que cuando llegó esto le gustó mucho a Franco, y va a alimentar las tensiones entre el embajador británico y el embajador norteamericano, que no mantenían, dijéramos, un buen feeling entre ellos, y además discrepaban sobre la posición de Franco en la guerra. El británico decía que Franco estaba ayudando a las potencias del eje, mientras que el norteamericano decía que Franco era amigo de los aliados. Pero el británico le demostró al norteamericano, con un descubrimiento del servicio secreto británico de que España estaba ayudando a los alemanes, cuando se descubrió un sistema de detección sónico y 14 estaciones con rayos infrarrojos, 9 en las costas españolas y 5 en Marruecos, un sistema que había sido instalado por los alemanes con permiso de Franco con el objetivo de seguir los convoyes aliados y transmitir dicha información a los submarinos alemanes
y este sistema entraría en funcionamiento el 15 de abril de 1942. Cuando el embajador británico se lo hizo saber a Franco, este se hizo el sorprendido y justificó que dicho sistema era para la defensa de las costas españolas. De hecho, no quitó este sistema y lo mantuvo hasta noviembre de 1942 y lo hizo tras el éxito de la operación alemana aliada, después del éxito de la operación aliada llamada Torch. El 15 de diciembre de 1941 se reunió el Consejo Superior del Ejército, presidido por Franco, en el Palacio del Pardo. Quindelán, en nombre de los generales, tomó la palabra y expresó las quejas de los mismos. No compartimos la confianza de Franco en la victoria del Eje, dijo. Denunció la incompetencia y la inmoralidad del gobierno, en particular de los ministros falangistas. Dijo que el prestigio del ejército estaba bastante dañado por la represión que se estaba ejerciendo en España. Y por último, dijo que el uso del personal militar en la administración civil tenía que eliminarse. Realizó dos peticiones a Franco, una abandonar los lazos con la Falange y otra separar los cargos de jefe de Estado y jefe de gobierno. Ante el discurso de Quindelán, Franco se mostró impasible y capeó el temporal con excusas como los peligros externos, las dificultades materiales y la escasez de conseguir hombres buenos para cubrir cargos importantes tras la guerra civil. Quindelán no quedó satisfecho con estas excusas y distribuyó copias de su discurso con ayuda de la embajada británica. Pero el 26 de enero de 1942 Quindelán fue aún más lejos. En un discurso que dio por el tercer aniversario de la toma de Barcelona en la Capitanía General. En este discurso pidió la restauración de la monarquía para conseguir la conciliación de todos los españoles. Franco estaba furioso, pero no reaccionó de momento, porque temía una acción concertada por todos los militares críticos. 3 meses después, en abril de 1942, ocurrió un nuevo enfrentamiento, en la toma de posesión del capitán general de Burgos, el general Espinosa, ex embajador en Alemania, que atacó la deslealtad y la ilimitada ambición de Suñer y en privado le acusaba de traidor. Franco le cesó de manera inmediata y para compensarlo y no cabrear más al ejército cesó también a Felipe Ximénez de Sandoval, un hombre de Suñer, secretario exterior de la Falange, al que acusaron los seguidores de José Luis Arrese de mantener relaciones homosexuales. Tras el cese de Espinosa, el general Varela, ministro del Ejército, protestó ante Franco contra los excesos de la Falange. Decía que no respetaban al ejército y que ganaban salarios por trabajos ficticios. Las críticas contra Falange no solo se limitaron a los militares, incluso dentro de sus filas. Dionisio Ridruejo, recibido por Franco en mayo de 1942, criticaba la corrupción de sus camaradas. Franco tomó una postura conciliadora para evitar el descontento entre sus partidarios. Las constantes disensiones terminaron en mayo de 1942 con reyertas callejeras entre oficiales monárquicos y estudiantes falangistas en Pamplona, Burgos y Sevilla. Franco seguía sin reaccionar, simplemente observaba y aguardaba. Al margen de las quejas militares y de los compañeros de Falange, Suñer también recibió quejas, lo que hizo que Franco se fuera distanciando más. Arrese y Carrero hacían insinuaciones maliciosas sobre Suñer, y la esposa de Franco, Carmen Polo, estaba muy resentida con su cuñado por la relación extramatrimonial que mantenía con María Sonsoles de Iraza, casada con el marqués de Llanzol. De esta relación nació una niña que se llama Carmen Díaz de Rivera e Iraza. Suñer, cansado, desilusionado y enfadado por las constantes disputas, se fue de vacaciones a Italia 10 días en junio de 1942. El objetivo de su visita era mejorar su posición, ya que cada vez estaba más alejado de las fuentes de poder en el Palacio del Pardo. Mantuvo una conversación con el ministro de Exteriores Chiano, donde criticó la falta de osadía e imaginación de Franco para crear una base popular para la revolución falangista o para la restauración de la monarquía, debido
y culpaba mucho de ello a la influencia de Carmen Polo. Tuvo también posteriormente una cena con el rey Víctor Manuel y volvió a hablar, no dijéramos muy bien, de la familia Franco. Pero no solo a Franco le preocupaba Suñer, tenía otra preocupación, que era Muñoz Grandes, que fue elegido por sus compañeros debido al cargo que ostentaba al mando de la División Azul para conseguir el apoyo alemán para restaurar la monarquía en España, pero se equivocaron de trocha a moch, ya que Muñoz Grandes estaba mucho más próximo a ideas de un falangismo radical. En mayo de 1942, Franco ordenó su sustitución por el general Emilio Esteban al mando de la División Azul. Emilio Esteban era un amigo de Franco en su etapa marroquí y además fue colega suyo en la Academia General Militar de Zaragoza. ¿Por qué quería sustituir a Muñoz Grandes? Porque le habían llegado rumores que iba contando o iba diciendo críticas sobre Franco, al que culpaba de la situación que estaba España en estos momentos. Sin embargo, Hitler apoyó sin condiciones a Muñoz Grandes, ya que le veía un hombre mucho más próximo al eje. De hecho, el 13 de julio de 1942, Hitler y Muñoz Grandes se reunieron y Hitler escuchó las censuras que Muñoz Grandes hacía contra Suñer y la necesidad que tenía España de una revolución fascista si él fuera el jefe del gobierno. Hitler le condecoró por sus hazañas en Leningrado con un objetivo: hacerle más popular en su regreso a España, y puso todas las trabas que pudo en la sustitución de Muñoz Grandes por Esteban Infantes. El discurso que realizó Franco el 17 de julio de 1942 ante el Consejo Nacional de Falange, lo más destacado fue su insistencia en la unidad en la coalición franquista. Estaba muy preocupado por las pugnas que había entre Falange y el ejército. Y a idea de José Luis de Arrese, propuso la creación de unas cortes no representativas con el objetivo de que en ellas se contrastaran las opiniones. A Franco le pareció una buena idea esto de las cortes no representativas porque era una manera más de diluir el poder de la Falange. Pero la cosa va a ir a peor. A primeros de agosto de 1942, el ministro de Justicia, el carlista Esteban Bilbao, presentó su dimisión por los abusos de la Falange, a la que hacía responsable de la corrupción y del mercado negro. Pero el 16 de agosto dijéramos que es el punto álgido del enfrentamiento entre falangistas con carlistas y militares seguidores de Juan de Borbón. El 16 de agosto se produjo la ceremonia que se hacía todos los años en el santuario de Virgen de Begoña, cerca de Bilbao, por los requetés caídos en la guerra civil. Esta ceremonia va a estar presidida por el general Varela. Se estaban escuchando rumores de que los falangistas estaban preparando algo, porque había habido un desplazamiento de falangistas de Valladolid al santuario de Begoña. Después de la misa, cuando salían todos los asistentes, Juan Domínguez, inspector nacional del Sindicato de Estudiantes, SEU, arrojó dos bombas contra la muchedumbre. La primera no explotó, pero la segunda sí lo hizo, produciendo 70 heridos. ¿Reacciones ante este suceso? Pues la prensa lo silenció. Varela atacó a la Falange y a Suñer, haciéndolos responsables de dicho suceso. Asimismo, envió un comunicado a las capitanías generales y organizó un consejo de guerra contra Juan Domínguez. El ministro de Gobernación, Valentín Galarza, envió telegramas a los gobernadores civiles donde decía: agentes al servicio de una potencia extranjera habían intentado asesinar al ministro del Ejército. Franco, que estaba de vacaciones en Galicia, realizó una serie de discursos donde intentó conciliar a Falange y el ejército alabando las virtudes de ambos y dejó caer que el atentado había sido responsabilidad de extranjeros. Por su parte, Arrese sugirió el cese de Serrano Suñer. Varela presentó su dimisión debido al tono falangista en los discursos que había realizado Franco en Galicia, y solo continuaría en el cargo si se cumplían las siguientes condiciones: castigo a los responsables, expulsión de la Falange a los instigadores del suceso y la formación de un gobierno de transición hacia una restauración de la monarquía. Franco respondió con cautela, le pidió a Varela que se quedara para evitar enemistarse con los militares monárquicos, pero Varela fue firme
e insistió en el cumplimiento de sus condiciones. Franco aceptó su dimisión y no se quedó además ahí. Además, cesó a Valentín Galarza del Ministerio de Gobernación. ¿Qué pasó con los generales? ¿Qué reacción tuvieron ante estos dos ceses en el gobierno de Franco? No hubo ningún tipo de reacción, ya que prevaleció más el temor a perder sus acomodados cargos. A sugerencia de Carrero y de Arrese, a Franco le dijeron que sería conveniente castigar también a la Falange para equilibrar las cosas y evitar una interpretación que el cese de los dos militares fuera que Franco estaba del lado falangista. ¿Y cuál fue ese castigo? Pues el castigo fue cesar a Serrano Suñer en el gobierno.